Les voy a- Muy buenas tardes. La Universidad Católica Andrés Bello, sus estudios de posgrado, les da la bienvenida a esta clase abierta en la especialización de Derecho Procesal en la asignatura Jurisdicción, Acción y Proceso que imparte el profesor Jorge Isaac González. Nos contenta mucho en la tarde de hoy porque contamos con una invitada internacional, la profesora Janet Quiroz, quien disertará en la tarde de hoy sobre los reglamentos y sistemas del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje. La profesora Janet Quiroz fue recientemente promovida a vicepresidenta de este centro, supervisando México, Canadá y las regiones central y oeste de Estados Unidos, así como el sector energético. Su labor incluye el desarrollo y expansión de estos sectores y regiones. Se encuentra en la oficina de Houston, desde el cual nos va a conversar. Antes de asumir el cargo de vicepresidenta, fue directora, ¿sí?, del centro durante casi 10 años, brindando servicios de gestión de casos a clientes y partes en todo el mundo. La profesora Janet Quiroz es abogada con licencia en México, posee una licenciatura en Derecho y una maestría internacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Desde 2006 hasta 2014 se desempeñó como secretaria general de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Mientras estuvo en México, enseñó resolución alternativa de disputas en la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. También ha sido invitada como profesora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado como ponente en diversas conferencias relacionadas con mediación y arbitraje y ha escrito artículos sobre estos mismos temas. Acompañando a la profesora Janet Quiroz, y porque además es su asignatura, tendremos al profesor Jorge Isaac González, que aunque todos los conocen, me permito realizar una breve presentación. El profesor González es doctor en Derecho de la Universidad Nacional Rosario de Argentina, con tesis doctoral sobresaliente, convención publicación, abogado de nuestra casa de estudios, con revalidación del licenciado en Derecho en México, especialista en Derecho Procesal de nuestra casa de estudio, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Rosario, Argentina, y ha sido profesor de diversas materias vinculadas con obligaciones en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Monte Ávila y en nuestra casa de estudios. El profesor Jorge Isaac González ha sido visitante en la Universidad de Padua, Italia, y participa activamente en las actividades de extensión de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor de Centro de Especialización de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tabasco, México. Profesor, esta es su cátedra. Le cedo entonces la palabra y le agradezco muchísimo esta iniciativa que nos permite la internacionalización en casa, que es un eje muy importante para nosotros, la Universidad Católica Andrés Bello, en nuestro proceso de multidisciplinariedad e internacionalización de nuestros estudios. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Milena. Bueno, para mí es un honor recibir acá en la Universidad Católica Andrés Bello a la profesora Janet Quiroz y, bueno, Fernanda Flores también, que nos acompañan del ICDR, es decir, del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, que es una división o brazo internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. Para no quitar más tiempo, bueno, Janet, bienvenida. El aula virtual es tuya y bueno, a tu disposición, como quieras manejar la clase, entonces, las preguntas, los comentarios, intervenciones, etcétera, a tu disposición completamente y aquí estamos. Bienvenida, Janet, adelante. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Milena, por la invitación y gracias a todos ustedes por su atención y por tenerme hoy aquí. Yo tengo alguna presentación que preparé para platicar con ustedes, pero básicamente quiero usarla para dirigir mi línea de pensamiento más que nada, favoreciendo, por supuesto, cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Me encantará interrumpir lo que tengo preparado para entonces favorecer que abordemos cualquiera de sus preguntas. Entonces, pues nada más para empezar, no sé, ahí están viendo la presentación. Sí, se ve. Ujú. Sí. Perfecto. Entonces, bueno,
Voy a iniciar platicándoles un poco acerca de algunos números de nuestros casos. Estos son las estadísticas que manejamos para 2024. Como podrán ver, manejamos 811 casos internacionales. Ahorita más adelante les voy a platicar cuál es la definición de caso internacional que utilizamos, pero les puedo decir que estos son casos que efectivamente tienen un nexo internacional. El ICDR es el brazo internacional de la Asociación Americana de Arbitraje, que por mucho pues es la institución más grande administradora de arbitrajes en el mundo. El año que viene cumple 100 años de vida y y la AAA en la parte doméstica administró el año pasado más de 500,000 casos. Entonces, bueno, de esos 530,000 casos domésticos, nosotros administramos 811 en la parte internacional. Eh, Algo que es importante aquí también resaltar es que el 47% de los árbitros que han participado en casos del ICDR no son árbitros de los Estados Unidos. Como podrán imaginárselo, pues en algún momento, al ser el brazo internacional de la Asociación Americana de Arbitraje, se consideraba al ICDR como un proceso muy americanizado de administración de arbitraje y esto pues no ha sido así y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. También el otro servicio que ofrecemos es el de mediación, igual mediación internacional. Tuvimos 102 mediaciones como parte de estos 811 casos. Y bueno, ahí pueden ver cuáles son el monto total de demandas y contrademandas que tuvimos el año pasado. Son casos bastante interesantes e importantes en montos. Y otra cosa que también es muy importante para nosotros es el tema de la diversidad. Estamos muy comprometidos con ese tema y tenemos un panel del 25% diverso, considerándose diverso en raza y género principalmente. Y bueno, los casos en los que administramos tienen como una parte importante que los árbitros que nosotros proponemos tienen que ser por lo menos el 30% de las listas que mandamos tienen que ser personas consideradas como diversas. Y cumpliendo con este objetivo, el 28% de los casos que administramos en 2024 tuvieron como parte del tribunal algún candidato que es considerado diverso. Y bueno, aquí platicarles un poco del tema de cómo somos la división internacional. Bueno, ya les había comentado, pero además decirles que el ICDR sí es una división, digamos, separada o independiente de lo que es la administración doméstica de casos. Esto es particularmente importante porque el equipo que tiene el ICDR son todos abogados de diferentes lugares del mundo y con diferente formación en temas de tradición legal. Esto es, tenemos abogados tanto del civil law como de common law y esto le da una diversidad a la administración muy importante y también un acercamiento a los diferentes procedimientos en el ámbito internacional. Sabemos que los procedimientos se diseñan, son muy flexibles, se diseñan de acuerdo a las necesidades de las partes y eso también implica que muchas veces un procedimiento con partes que están puramente formadas en civil law, pues van a ser diferentes o van a tener expectativas diferentes a que si es un arbitraje entre árbitros, perdón, entre partes de common law y civil law y cómo equilibrar esas diferentes prácticas. Entonces, el hecho de tener un administrador que entiende estas diferencias y que lo ha vivido en una formación legal, pues le da mucho beneficio a la administración del proceso. A ver, denme un segundo. Perdón, pensé que había alguna pregunta en el chat. Eh, y bueno, lo que les decía, la definición de un caso internacional significa que incluyen a una parte, un proyecto o el lugar del arbitraje es extranjero, al menos a una de las partes. ¿Qué es esto? Es básicamente la definición que establece un citral.
¿no? Lo que hicimos fue adoptar esa definición para considerar cuándo un caso es internacional y que ese caso tenga administración por parte del ICDR. El reglamento es un reglamento igualmente diferente a lo que tenemos en los reglamentos domésticos. Hay diferentes reglamentos dentro de la AAA que están divididos básicamente por sectores, pero en el ICDR es un solo reglamento internacional que la verdad, desde mi punto de vista, es el reglamento que hace una mejor combinación entre prácticas de civil law y common law para mejorar el procedimiento. Y eso más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Los árbitros, como les decía, tenemos más de 750 árbitros que son árbitros especiales también para asuntos internacionales. La AAA cuenta con su propio panel de árbitros, pero los árbitros que están incorporados en el ICDR son árbitros que tienen también esta formación internacional, que han estado expuestos a procedimientos con partes de diferentes nacionalidades y que tienen pues esta capacidad y ese entrenamiento, digamos, para manejar cuestiones complejas cuando se trata de partes con diferentes tradiciones jurídicas. El panel está formado por más de 750 árbitros alrededor del mundo y más de 120 árbitros de este panel son mujeres en temas de, una vez más, hablando de lo importante que es para nosotros la diversidad. Sabemos que todavía hay mucho que hacer, pero bueno, vamos avanzando, creemos, en la dirección correcta. ¿Cuál es la filosofía del reglamento del ICDR? Bueno, como ustedes a lo mejor saben, hay diferentes reglamentos alrededor del mundo, cada uno tiene sus propios articulados, su propia filosofía. Antes de trabajar o de colaborar con el ICDR, trabajé bastantes años en una institución doméstica en México que se llama Canaco, no sé si algunos de ustedes la conocen. Eh, y la verdad es que habiendo trabajado en dos instituciones diferentes, me queda muy claro que la diferencia entre las instituciones no es necesariamente los artículos del reglamento. ¿Por qué? Porque en realidad los reglamentos siguen más o menos la misma filosofía de ser reglamentos que procuran la eficiencia en el proceso, que buscan resolver los asuntos de una manera más eficiente, a un menor costo. Tenemos como que digamos bastante bien delimitados los objetivos como instituciones administradoras. Sin embargo, creo que lo que sí hace la diferencia es justamente la manera en la que ese servicio se presta. Y ahí es donde creo que la ICDR tiene una oferta muy interesante y diferente a lo que hacen otras instituciones, porque el acompañamiento que damos a las partes en el desarrollo del procedimiento es bastante cercana. Esto es, cuidamos no solamente el hecho de que el reglamento se cumpla, sino también que tanto las partes como el árbitro vayan cumpliendo con lo que las mismas partes diseñaron en el proceso. Y eso creo que no todas las instituciones lo tienen como parte de su oferta de servicio. Y bueno, más adelante les voy a platicar cómo más o menos se desarrolla el servicio, pero sí es interesante o es importante que les diga que cuando nosotros recibimos un caso, el caso es asignado a un administrador del caso y es ese mismo administrador el que le da seguimiento al caso durante toda la vida y durante todo el desarrollo del procedimiento. Entonces es muy importante esa labor que hace el administrador de ir verificando las diferentes etapas y los diferentes pasos que se van dando durante el procedimiento, ¿no? El reglamento del ICDR fue creado en 1996, está por cumplir 30 años de vida y ha sido modificado un par de veces. La última modificación que se hizo al reglamento fue en 2021 y las principales objetivos de estas modificaciones fueron provocar la integridad y la transparencia en el propio reglamento. Pasa también que hay algunas instituciones en donde ustedes pueden leer el reglamento, pero no entienden, o sea, no hay mucha información en el reglamento respecto a qué va a pasar si, por ejemplo, hay una recusación, ¿no? O sea, como que se entiende que se le va a dar trámite de cierta manera, pero no se sabe muy bien quién decide. Una vez más, porque los reglamentos creo que hemos mantenido habían mantenido en general
la idea de mantenerlo, dejarlo muy abierto, de que fuera muy flexible. Entonces, pero creo también que los servicios de administración de arbitraje se han ido modificando con el tiempo y entonces esa es una de las principales razones por las cuales estas modificaciones que se hicieron al reglamento fueron orientadas hacia eso, que al menos cuando ustedes lean el reglamento del ICDR más o menos puedan saber qué pueden esperar en las distintas etapas, cómo pueden esperar que se resuelvan distintos temas y en ese sentido, pues que haya mucha más transparencia. Ha sido también muy innovador, igual más adelante les voy a platicar, pero el ICDR ha estado muy enfocado en incorporar elementos de tecnología que puedan favorecer a los procedimientos. Entonces, bueno, temas como cuestiones de ciberseguridad, temas tecnológicos que antes no estaban incorporados en el reglamento, ahora lo están, precisamente porque pues, son temas que preocupan y que hay que tomar en cuenta. Obviamente la eficiencia y la economía siempre van a estar dentro de la filosofía de cómo vamos manejando los casos. Lo que les decía, los principios de UNCITRAL, somos un reglamento que está orientado dentro de la filosofía de UNCITRAL, entonces pues adoptamos esa definición de arbitraje internacional y como parte de eso pues hemos seguido como con esa idea de que el tribunal es quien tiene la autoridad para tomar las decisiones de fondo, pero la institución pues juega un rol importante en el desarrollo del proceso. Los cambios que se hicieron en 2021 no fueron cambios dramáticos, la verdad es que se buscó mucho conservar el lenguaje que se tenía dentro del reglamento. La idea fue únicamente mejorarlo y, como les decía, incorporar cuestiones que a lo mejor incluso en la práctica se venían haciendo, pero que del reglamento o de la lectura del reglamento pues no quedaban completamente claras. Y bueno, nada más aquí platicarles un poco acerca de algunas cuestiones que el reglamento del ICDR ha venido incorporando con el tiempo y que incluso ya otros reglamentos han adoptado. El tema de medidas urgentes de protección se incorporó en el reglamento en 2006. Esto, ¿qué es lo que establece? Bueno, pues que obviamente cuando ustedes ingresan un caso, del momento en el que se inicia el caso al momento en el que se constituye el tribunal, pues hay siempre un tiempo, ¿verdad? O sea, la constitución del tribunal va a llevar cierto periodo de tiempo, dependiendo mucho de lo que la cláusula diga, incluso del mismo reglamento. Entonces, en términos generales, hemos visto que hay un promedio de 3 semanas, 4, dependiendo de si las situaciones se complican, para constituir al tribunal arbitral. ¿Qué pasa cuando hay un caso en donde hay un peligro porque los bienes se dilapiden antes, digo, en el caso, ¿no? Entonces, a lo mejor esperar 3 semanas a que se constituya el tribunal arbitral para que tome una decisión respecto a qué se puede hacer para conservar los bienes materia de la litis, pues van a ser críticos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que consideramos en el ICDR? Bueno, vamos a crear una fórmula por medio de la cual podamos nombrar a un árbitro que resuelva sobre ese tema específico de riesgo, digamos, de los bienes antes de que el tribunal arbitral se constituya y entonces nombrar lo que llamamos un árbitro de emergencia. Este proceso es un proceso muy rápido. En un solo día, en la institución tenemos 24 horas para nombrar al árbitro de emergencia, para revisar todos los conflictos que pueda tener con las partes. El árbitro tiene que tener una conferencia con las partes dentro de los siguientes 3 días, generar un calendario procesal en ese periodo también muy corto de tiempo, escuchar los argumentos de las partes y entonces dictar una decisión, ya sea en forma de la medida urgente de protección que se solicitó o denegando la misma, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy rápido. Les digo, es algo que el ICDR está muy orgulloso porque nosotros fuimos los que lo diseñamos y posteriormente pues ha sido adoptado por otras instituciones por la importancia y lo eficiente que puede resultar esta fórmula. También el nombramiento de los árbitros que nosotros hacemos es por medio de listas de árbitros. Esto es, le circulamos a las partes una lista de candidatos para que haya una participación activa por parte de las partes en la selección de su árbitro. Y también llevamos a cabo una conferencia administrativa, que este va a ser el primer paso después de que el caso se inicia,
para platicar con las partes respecto principalmente al tema de la constitución del tribunal arbitral, pero también algunos otros temas. Y bueno, más adelante les voy a dar un poquito más de detalles respecto a esto. El tema de intercambio de documentos, bueno, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez acerca del famoso Discovery en los Estados Unidos. Es un proceso que está dentro de los procesos frente o de jurisdicción estatal, en donde la parte que, o sea, las partes le pueden solicitar a su contraparte que exhiba documentos que ellos no tienen en su poder. Y bueno, esto ha sido es una práctica, al menos en Estados Unidos, que se ha convertido en una práctica muy, muy cara porque se pueden pedir miles y miles y miles de documentos y todo ese proceso es bastante, bastante costoso. Hay empresas que se dedican exclusivamente a este tipo de ejercicio. Entonces, pues eso es un tema que ha preocupado mucho pues, a la comunidad legal porque encarece mucho los procesos en los Estados Unidos. Cuando empieza el tema del arbitraje, pues los abogados que están más formados, digamos, en esa tradición legal, pues empiezan a traer esa práctica al arbitraje, diciendo, bueno, pues yo le quiero pedir al árbitro que el árbitro le pida a la contraparte que me exhiba X o Y documento, ¿no? Pero no con esta especificidad, sino que más bien decían los documentos intercambio de comunicaciones de un mes entre las partes, ¿no? Pues ya se imaginarán si hay una relación económica entre las partes, pues cuántas comunicaciones no pudieron haber habido en un mes entre ellos, ¿no? Y la cantidad de correos electrónicos, pues puede resultar abismal. Entonces, lo que hizo el ICDR es decir, bueno, el Discovery, para empezar, no es una fórmula, no es una práctica que esté aceptada y que sea considerada adecuada en arbitraje internacional, pero sí hay la posibilidad de que esa solicitud de documentos pueda resultar, pues, beneficiosa para una de las partes, ¿no? Eh, Personalmente, cuando llegué aquí y me di cuenta que existía esto, pues la verdad para mí era impensable como abogada mexicana que yo iba a iniciar un procedimiento y le iba a decir a mi cliente, sí, claro, vamos a demandar a su contraparte y no tenemos un contrato o no tenemos un documento que avale la relación comercial, ¿no? Eso es prácticamente impensable en México, ¿no? En cambio aquí sí lo podrías hacer, sí podrías hacer y decir, bueno, hubo un intercambio de documentos, hubo un documento que se firmó y que la contraparte lo tiene y solicitar que lo exhiba, ¿no? Entonces, eso yo creo que es a lo mejor una práctica muy buena, o sea, puedes obtener mucha información de la contraparte que no necesariamente tú guardaste o tuviste oportunidad de tener en tu poder, pero obviamente les digo, sí, ese abuso al que a veces se enfrenta dentro de las cortes. Entonces, lo que hizo la ICDR fue decir, ok, vamos a aceptar, porque finalmente es algo que puede beneficiar a las partes, pero le vamos a poner restricciones. ¿Y cuáles van a ser las restricciones? Bueno, que se identifiquen esos documentos, o sea, que efectivamente se pueda decir de qué fecha o al menos un periodo corto de donde ese documento debió de haberse exhibido y también el por qué ese documento es relevante. O sea, tiene que haber una justificación muy clara de por qué se va a pedir la producción de ese documento. Entonces, así es, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que les decía antes, en donde esta práctica de common law, que a lo mejor puede parecer muy, muy diferente a lo que los abogados de civil law estamos acostumbrados, se adoptó en el reglamento en ánimos de beneficiar el procedimiento, porque al final pues sí puede resultar en algo bastante positivo para la parte que no cuenta con ese documento. También en 2014 incorporamos los procedimientos expeditos a las reglas. Esto es el procedimiento expedito, como ya van a ver en un rato más que les voy a explicar. Es un procedimiento mucho más familiarizado o similar a lo que vemos en las cortes de derecho civil, porque todos los documentos, los escritos, se presentan en conjunto con la demanda, ¿no? En derecho común eso no es necesariamente lo que pasa. Muchas veces se presentan escritos breves y después se da, les digo, este periodo de discovery o de producción de documentos y se van como anexando, digamos,
escritos al procedimiento. El procedimiento expedito no es más relacionado o más enfocado a lo que tenemos nosotros como presentar una demanda con todas las pruebas y entonces el árbitro toma una decisión. Esto lo creamos así con el afán de que casos que son más pequeños, que deberían de ser no tan complicados, pues puedan resolverse de una manera más rápida. También incorporamos una regla de información privilegiada. Como ustedes saben, pues en términos de información privilegiada hay diferentes estándares en las distintas jurisdicciones. Entonces, al ser un tema que podría resultar complicado de definir, el ICDR incluyó una regla en donde dice que se va a tomar en cuenta la regla de información privilegiada que tenga el estándar más alto en la jurisdicción de que las partes estén alegando. Esto es, si en México la información privilegiada tiene un estándar más alto que en Guatemala y una de las partes es de Guatemala y otra es de México, entonces la que aplicaría sería la de México. También el tema de arbitraje de acumulación, esto es que se puedan decidir varios asuntos que estén relacionados en un mismo arbitraje o que si hay dos arbitrajes que se presentan en conjunto, pero no están íntimamente relacionados, se puedan separar. Es también algo que se incorporó a las reglas con el afán de provocar, pues, beneficios y que haya una resolución más rápida de los asuntos. Y bueno, estos son ya enfocados a los cambios que se hicieron en 2021 al reglamento. Lo que les decía, se incluyeron referencias a seguridad cibernética, privacidad y protección de datos, porque bueno, pues después de lo que vivimos durante la pandemia, pues el uso de los métodos electrónicos se potencializó. Entonces, consideramos que que es importante incluirlo. También los árbitros ya están obligados a tocar con las partes este tema durante la conferencia de procedimiento para decidir si hay cuestiones adicionales a lo que normalmente se utiliza para reforzar el tema de la seguridad cibernética en los asuntos. También en el reglamento de mediación se hizo una referencia a la Convención de Singapur, provocando que tal vez los acuerdos a los que se llegue por medio de una mediación puedan ser directamente ejecutables conforme a la convención. Es una convención que todavía es nueva, pero bueno, esperamos que tenga en los próximos años bastante aceptamiento y varios países la adopten. Incluimos también un tema de mediación y arbitraje concurrentes. Esto es que si las partes están, más bien, aunque las partes no estén de acuerdo, al momento de iniciar un arbitraje se inicia de manera automática una mediación. Cualquiera de las partes puede optar por terminar la mediación en el momento en el que lo considere adecuado, pero la regla por default es que va a haber mediación y arbitraje concurrentes. Y esto, la ventaja que provoca es que ambos procedimientos van caminando al mismo tiempo. Si en algún momento la mediación se termina o ya no tiene ningún sentido, bueno, pues se cierra sin provocar ningún retraso en el arbitraje. Y si por el contrario, perdón, la mediación va rindiendo frutos, se va viendo que puede tener un buen efecto, pues entonces el arbitraje puede ya sea pausarse o suspenderse por un periodo que las partes estimen conveniente o incluso seguir avanzando de manera paralela sin necesidad de invertir tiempo ni recursos adicionales en la mediación. También se incluyó una provisión sobre la jurisdicción y decisiones del árbitro sobre arbitrabilidad sin necesidad de referir a un tribunal judicial previamente. Esto porque todavía hay muchas jurisdicciones en donde la decisión sobre arbitrabilidad recae sobre un juez. Entonces es necesario que las partes vayan al juez y el juez los remita a las partes al arbitraje antes de entrar a un arbitraje como tal. Entonces, con la idea de que esto esté dentro del reglamento, las partes que se hayan sometido al reglamento, pues habrán decidido que el árbitro es el que tiene jurisdicción para decidir sobre la arbitrabilidad del asunto. Y finalmente se incluyó también un artículo respecto al tema o a la posibilidad de recuperar los costos o los depósitos hechos por una de las partes durante el curso del arbitraje cuando la otra parte no lo ha hecho. Esto resulta también interesante porque
En el pasado, si había una parte que estaba cubriendo los costos en lugar de otra, pues la parte que los cubrió tiene que esperar hasta el final del procedimiento que se dicte un laudo y entonces poder reclamar esos costos. Actualmente, la parte que está cubriendo en el lugar de la otra puede solicitarle al árbitro un laudo sobre esos depósitos únicamente y entonces recuperar esos depósitos antes de que el arbitraje concluya. Y esto pues les podrá ahorrar bastante tiempo. Aquí lo que les comentaba respecto a la referencia a un citral, bueno, lo que hicimos también, esta referencia ya la veníamos utilizando desde hace bastante tiempo, pero lo que les decía sobre la transparencia, decidimos incluir dentro de la introducción del reglamento un lenguaje específico sobre la aclaración de que se va a utilizar esta referencia para considerar lo que es un caso internacional. Entonces, y esto pues obviamente va a tener un efecto de que el caso sea administrado por el ICDR. Los criterios son básicamente 5 criterios: que las partes estén ubicadas en países diferentes, que el lugar de cumplimiento de las obligaciones de la relación comercial se encuentre fuera del país de cualquiera de cualquiera de las partes o de al menos una de ellas, qué lugar con el que el objeto de litigio tiene una relación más estrecha esté también afuera del país de cualquiera de las partes, que la sede del arbitraje esté fuera del país de cualquiera de las partes, o que una de las partes que tiene más de un establecimiento, incluyendo una matriz o una subsidiaria, tenga este establecimiento fuera del país de cualquiera de las partes. Entonces, esto es particularmente importante porque cualquier empresa que tenga estas características pues será considerada internacional para efectos de administración de los arbitrajes dentro del ICDR. Y ahora sí comentarles un poco acerca de cómo empieza un proceso frente al ICDR, ¿no? Obviamente lo primero es ver que haya una cláusula que provee al ICDR como administradora del proceso o que establezca que las partes se han sometido al reglamento del ICDR. La parte que inicia el arbitraje va a presentar el arbitraje en línea, lo puede hacer incluso, y al mismo tiempo que presenta la solicitud frente al ICDR, tiene que mandar una copia de todos los documentos a su contraparte. Esto es bajo el reglamento, así es como funciona la notificación del arbitraje dentro del ICDR. Una vez que ya el caso se recibe por parte de nosotros como administradores, bueno, pues lo primero que vamos a revisar es que los requisitos de la solicitud de inicio se hayan cumplido. Esto es que en el artículo 2 están establecidos todos los requisitos, que son básicamente nombres de las partes, descripción general de la controversia, la cláusula arbitral y obviamente el pago de la cuota administrativa. Estos requisitos, les digo, se tienen que cumplir y una vez que se cumplen, entonces se le asigna el caso a un administrador del caso. Y ese administrador, perdón, lo que va a hacer es mandarle una carta a ambas partes en donde el primer paso va a ser citarlos a una conferencia administrativa. Además de, obviamente, pues confirmar que el arbitraje se ha iniciado, darle una fecha de inicio, confirmar el reglamento aplicable y muchas otras cosas, ¿no? Dentro de la conferencia administrativa, lo primero es discutir con las partes la constitución del tribunal arbitral. ¿Cómo es cómo se va a nombrar a los árbitros? Conforme al reglamento, si hay un proceso establecido en la cláusula arbitral para nombrar a los árbitros, ese es el proceso que se va a seguir. No hay más. Hay que hacer lo que las partes acordaron. Por eso la importancia de redactar cláusulas arbitrales que no tengan problemas, que no presenten cuestiones muy complicadas, no ponerse demasiado creativos, sino simplemente establecer una manera sencilla, digamos, de nombrar al tribunal arbitral. Y si no hay si no tenemos mucha idea de cómo hacerlo, pues referirlo al reglamento va a ser siempre lo más fácil, ¿no? También hablarle a las partes de cómo los casos de nosotros se manejan básicamente en línea. Lo que tenemos es, en línea tenemos un portal en donde las partes crean una contraseña, un usuario y pueden entrar a ver todos los documentos del caso.
Y aquí lo interesante es que no es solamente los documentos del caso, sino que realmente es un mecanismo de administración del caso pues bastante completo. No lleva únicamente los documentos, sino que también las partes pueden ver en línea todas las conferencias que se hayan programado durante el caso, el tema del dinero, qué tanto han cubierto de depósitos, cuánto es lo que queda, y muchas otras cosas, ¿no? Es realmente un manejo integral del caso en línea. También se va a tocar el tema de la mediación, lo que ya se les decía, se les ofrece a las partes llevar esta mediación concurrente. Yo personalmente, en los casos que he llevado, siempre les ofrezco a las partes, porque muchas veces las partes al inicio del caso no están completamente listas para mediar, ¿no? Sobre todo creo en nuestra cultura, como que cuando inicias un arbitraje o un litigio en corte, vas pero súper convencido de que o sea, que vas a ganar, ¿no? Y vas a ganar sí o sí el asunto. Entonces las posiciones en ese momento suelen ser bastante firmes y no estamos como tan abiertos a mediar. Entonces, lo que yo siempre les propongo a las partes es, vamos a abrir la mediación, vamos a dejar el caso ahí abierto, no tenemos que hacer absolutamente nada. Yo les voy a circular una lista de mediadores que ustedes pueden revisar, considerar, y más tarde en el proceso, cuando ya los ánimos estén un poco más bajos, cuando ya las partes hayan tenido un poco más de información, puede tal vez haber una apertura un poco mejor hacia mediar y podemos ir revisando durante el desarrollo del arbitraje en qué momento la mediación puede ser una buena idea, ¿no? Si no pasa, pues simplemente cerramos la mediación, no pasa nada, cada quien se sigue peleando como se estaba peleando, sin mayor riesgo de nada, pero si no, a lo mejor puede haber alguna buena oportunidad de mediar cuando ya el asunto esté más avanzado. Y justo me pasó, tuve un caso que llevaba pues, años y años en arbitraje, lo suspendieron varias veces por una razón u otra. Y al final, cuando faltaban 2 semanas para la audiencia, dijeron, bueno, y en el transcurso yo les preguntaba siempre a las partes, bueno, hay una mediación abierta, están listos para cerrarla, la seguimos dejando así. Le seguía pidiendo como su postura respecto a la mediación, ¿no? Y una de las partes me contestaba en privado, creo que podemos seguirla dejando abierta, ¿no? Vamos a esperar un poco. Bueno, ok, pues eso daba a entender que todavía había alguna posibilidad. Y les digo, justo 2 semanas antes de que iniciara la audiencia de pruebas ya frente al árbitro, se fueron a mediación, siguieron adelante con ella y creo que no arreglaron el caso completamente, o sea, no llegaron a un acuerdo sobre todo el caso, pero sí redujeron algunos de los temas que se fueron al arbitraje. Entonces, eso definitivamente acortó la audiencia, hizo más eficiente lo que el árbitro iba a decidir. Entonces, bueno, pues siempre, sí, finalmente ayudó, ¿no? De alguna manera el tema de la mediación. Eh, y bueno, si las partes les digo quieren cerrarla, pues no pasará nada y ahí es donde se termina. El otro tema importante de esta conferencia administrativa es cuáles son los diferentes métodos para el nombramiento de árbitros. Como les decía, se favorece siempre lo que las partes hayan acordado, pero si no, entonces es donde vamos a iniciar con el tema del procedimiento de lista, que ahorita les voy a explicar un poco más de cómo funciona. Y algo muy importante, se le explica a las partes durante esa conferencia administrativa cómo se van a realizar el pago de honorarios del tribunal arbitral. La manera en la que nosotros operamos es los árbitros que están en los casos en el ICDR se les paga por tarifa horaria. Entonces, lo que hacemos es que le pedimos a los árbitros que nos proporcionen sus estimados de horas por adelantado. Entonces, lo que hacemos es, el árbitro nos dice, yo me anticipo que me voy a gastar 30 horas en este asunto. Nosotros le pedimos a las partes esa provisión y el árbitro está obligado a enviarnos facturas y detalle de lo que va utilizando en el procedimiento y conforme a esas facturas nosotros vamos cubriendo los costos de los honorarios del tribunal arbitral. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario?
queja, sugerencia. Bueno, seguimos adelante entonces para hablarles un poco de el método de lista. El método de lista, como les decía, básicamente es enviar una lista idéntica a ambas partes. Dentro de la conferencia administrativa se les pregunta a las partes si hay alguna característica o alguna experiencia o algún requisito que ellos consideren que pueda ser útil para nosotros considerar al momento de crear esta lista de árbitros. Y cuando cuando estamos construyendo la lista, todos esos comentarios se toman en cuenta para encontrar a los candidatos idóneos. No son requisitos que van a ser obligatorios a todos los árbitros, eso también se lo explicamos a las partes. Lo que buscamos es únicamente hacernos de información que nos pueda ayudar para crear la lista y vamos a tratar siempre de hacer un balance entre las diferentes solicitudes que las partes nos digan, ¿no? Va a ser a veces difícil encontrar que todos los candidatos cumplan con todas las expectativas de las partes, pero sí en la medida de lo posible, pues tratar de combinar las experiencias y también obviamente tomando en cuenta la materia de la controversia y cosas que nosotros vemos desde el contrato como tal y la solicitud de inicio de arbitraje. Lo primero es que se invita a las partes a llegar a un acuerdo sobre el árbitro, eso siempre va a ser lo deseable. ¿Por qué? Porque pues eso va a provocar convicción en las partes, siempre lo mejor y creo que una de las principales ventajas del arbitraje es tener la capacidad de participar en la elección pues de tu juzgador, ¿no? De quién va a juzgar tu argumento y quién va a decidir tu controversia. Eso no lo tenemos en las cortes y creo que es una ventaja muy importante. Entonces, si hay la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo, pues qué mejor, ¿no? Eso siempre va a ser mucho mejor. Sin embargo, si después de recibir la lista las partes no pueden llegar a un acuerdo, entonces a lo que se les invita es a que enumeren en orden de preferencia los candidatos que les proporcionamos y también tienen la posibilidad de eliminar a cualquier candidato que consideren que no es aceptable para ese procedimiento por una u otra razón, ¿no? Obviamente también se les dice que por favor dejen el mayor número de nombres disponibles porque eso siempre va a facilitar el nombramiento del árbitro. Pero si eso no fuera posible por una u otra razón, pues también las partes pueden regresar con nosotros como institución y decirnos, oigan, ¿sabes qué? No nos gustó esta lista, queremos una nueva y hacerlo como un diálogo y un mecanismo bastante activo de intercambio entre nosotros y las partes. Una vez que las partes nos regresan sus listas de preferencia, lo que hacemos es un cruce de posiciones, digamos, y los árbitros que resulten o el árbitro que resulte en una posición más favorecida entre ese cruce de las dos partes, pues ese va a ser el árbitro que va a ser nombrado para decidir el caso. Y aquí tengo un ejemplo más o menos de cómo funcionaría. En cada columna están las preferencias que proporcionó el demandante, el demandado, y como pueden ver, el orden que que les dieron de preferencia a cada uno. Por ejemplo, en el caso del demandado, su primera opción sería Emily Morse, perdón. Para el demandante, esa Emily no es aceptable. Para ellos, la primera o el candidato preferido sería Mercedes Sala. Entonces, pues aquí tenemos las diferentes posturas de las partes. ¿Alguien me quiere decir a quién tendríamos que nombrar como árbitro en este asunto? ¿Quieren hacer el intento? Sí, bueno, yo diría que por las principales coincidencias que observo sería Dorothy San Martín. Es la que se me ocurre. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me iría por ya va, es que no lo alcanzo bien, en la última, en la diapositiva que tiene 8 y 7, Sara Durhan, porque quizás tiene los puntajes más altos y casi son coincidentes, no necesariamente tienen que ser 3 y 3, como en el caso de Dorothy San Martín,
sino el que tenga la mayor puntuación y entre las dos partes se puedan dar, ¿no? No, es por orden de preferencia. Entonces, digamos que el número 8, o sea, Sara sería el número 8 para la demandante y el número 7 para el Perfecto. demandado. Ajá, entonces estaríamos tomándolo, O digamos, sea, de entre menos tenga es más cercano. Entre más exactamente, porque elevado. es Ok. exacto, porque es la Eso no que, posición esa más parte no queda favorecida. clara en su exposición, doctora. Ok. Pensé que Sí, era el puntaje del 1 al 10 era más cercano que menos. sí, no, es orden de preferencia siendo el número 1 el más preferido. Entonces, pues sí, efectivamente, el número 1 sería Dorothy San Martín porque tiene digamos, el mismo orden para ambas partes. El segundo sería Linda Cruz porque para una de las partes es la preferida en segundo lugar y el cuarto lugar para el demandante. Y la última sería Abigail Jiménez por la misma razón, ¿no? Tiene el segundo lugar para una de las partes y el quinto lugar para la otra. ¿Me permite una pregunta, doctora, por favor? Sí, claro. Aquí estamos hablando de que es una lista abierta, no son listas cerradas de arbitraje, pero esto es solamente este es un tribunal arbitral unipersonal, ¿cierto? No, no de tres, sino uno solo, ¿no? Sí, en realidad Disculpe si ya lo había aclarado antes, que me acabo de incorporar y tengo esa duda. sí, no, no se preocupe. En realidad aquí, bueno, este ejercicio es para nombrar a 3 árbitros. No hicimos la especificación de cuántos árbitros estaríamos nombrando en el ejercicio en especial. Es solamente para la idea de darles el número de preferencia digamos, estas dos listas. Y si es una lista cerrada, para cada uno de los casos construimos una lista cerrada específica para ese asunto. Y cuando se trata de elegir a un árbitro único, normalmente la lista de árbitros que mandamos es de 10 candidatos. Y cuando se trata de un tribunal de 3, normalmente la lista es de al menos 15 candidatos. Entonces, eso es lo que es la práctica regular que tenemos. Y sigo yo preguntando, disculpe usted. Sí, Y no, no, entonces, en este caso, la doctora Dorothy San Martín sería el presidente del tribunal, cuando por se ser la trata más votada. sí, cuando se trata de nombramiento por lista, esto es que, y es un tribunal de 3 miembros, normalmente lo que hacemos es que les preguntamos primero al tribunal arbitral si hay si ellos podrían ponerse de acuerdo en quién es el presidente. Y la razón de hacerlo así es porque los árbitros conocen mejor que nadie sus propias responsabilidades, ¿no? Entonces, si hay un árbitro que tiene muchos casos en ese momento o tiene por alguna razón una situación en donde ser presidente le va a requerir demasiado tiempo, pues pueda decir, sabes que yo en este caso no quiero ser el presidente, prefiero ser un coárbitro, ¿no? Entonces siempre hacemos ese ejercicio de preguntarle a los árbitros si ellos pueden decidir y si no lo pueden decidir por una u otra razón, entonces sí iríamos con el orden de preferencia que las partes han establecido. Y bueno, aquí nada más para platicarles un poco de cómo funciona los requisitos de los árbitros del ICDR. Para aplicar a nuestro panel, requerimos que los árbitros tengan al menos 15 años de experiencia profesional, que tengan títulos o licencias apropiados a su campo laboral. En Latinoamérica no es tan común, pero hay muchos otros jurisdicciones y muchos otros países en donde para ser árbitro no hay que ser abogado, entonces es por eso que, perdón, lo dejamos abierto a que sean licencias apropiadas al campo laboral, que haya neutralidad, esto es, que haya una manera completamente independiente de aplicar principios legales de negocio o comercio apropiados y que pueda haber una experiencia, obviamente, en el campo o en el sector para poder aplicar este tipo de principios en la dinámica de las diferentes industrias y los diferentes sectores. También que haya una capacidad judicial, esto es que se puedan manejar procedimientos de audiencia, que pueda haber una evaluación imparcial y exhaustiva de testigos y otras pruebas. Esto, pues, por esa razón creo que los abogados hemos
como un poco monopolizado el ámbito del arbitraje, pero pues digo, esto está abierto a que cualquier persona de cualquier otro campo laboral pueda tener también estas habilidades y es por eso que el panel de árbitros del ICDR no está cerrado únicamente a una profesión. Que haya obviamente buena reputación, que los niveles de integridad, justicia y buen juicio prevalezcan en la persona que está solicitando ser árbitro en el ICDR y también que los árbitros sepan que tienen que estar abiertos a revelar cualquier circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su imparcialidad e independencia. Esto es sumamente importante para nosotros porque cuidamos mucho la integridad del procedimiento. Sí, hay una pregunta. Sí, doctora, disculpe usted nuevamente. Sí. Me llama poderosamente la atención el punto 2 de los títulos. Ujú. ¿Ustedes llevan arbitrajes de equidad o solamente de derecho? ¿Por qué lo pregunto? Porque prácticamente en casi todas las jurisdicciones se puede permitir un árbitro de equidad que no sea abogado, pero en la gran mayoría de las jurisdicciones, para poder nosotros ser árbitros en un caso, pues tenemos que ser abogados, en derecho, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Ustedes llevan arbitraje de equidad y arbitraje de derecho o solamente de derecho? Y se permite ¿por qué lo digo yo, doctora? Porque a veces nosotros usamos los amigos de la curia cuando el tribunal necesita un apoyo más o algo por el estilo, no necesariamente nombrar un experto o un perito que ayude, asesore al tribunal arbitral en una decisión como tal, ¿no? Entonces mi pregunta va en ese sentido y disculpe usted. Sí, no, en realidad el arbitraje de equidad pues está más bien limitado, digamos, entre comillas, por la legislación de cada jurisdicción. Entonces, eso dependerá los principios dependerán de lo que la cláusula establezca, de lo que la ley permita. Aquí acuérdense que siempre el orden va a ser así, ¿no? En el arbitraje es un pacto, ¿no? Es un principio puramente contractual, entonces lo que las partes hayan pactado en el contrato, eso va a ser siempre lo que va a prevalecer. Y de ahí en adelante viene el reglamento, si es que pactaron algún reglamento, porque ese reglamento también va a regir, digamos, la voluntad de las partes dentro del acuerdo arbitral y en un tercer momento sería el derecho aplicable. Entonces, en esos tres niveles, digamos que habría primero que pensar en temas de si el arbitraje podría ser en equidad o no. Estos requisitos son puramente para formar parte de nuestro panel, del panel del ICDR. Pero también cabe mencionar, y es importante la pregunta por esa razón, que las partes tienen la libertad de nombrar a los árbitros que mejor les convengan. No tiene que estar ni siquiera cerrado a nombrar a únicamente árbitros del ICDR. Esto es, si las partes se ponen de acuerdo en Juanito Pérez para resolver el asunto, Juanito Pérez será quien lo resuelva, o si pactaron algún proceso diferente al establecido en el reglamento. Entonces, como les decía, prevalece ese procedimiento para que las partes hagan el nombramiento. El tema del panel es porque cuando nosotros construimos estas listas de árbitros, queremos tener a un listado de personas o a un grupo de personas de donde podamos echar mano y podamos eh, pues proponerlos a las partes para ser nombrados en los diferentes casos. Y todos estos requisitos están establecidos en aras de nombrar a gente que nosotros como institución podamos respaldar, que tienen la formación, la capacidad, la capacitación y todo de acuerdo a nuestros requisitos. Entonces, esto es, les digo, únicamente para formar parte del panel exclusivamente de nosotros y el tema de cómo podrán decidir cómo podrá tomar la decisión del árbitro, pues va muy ligada más bien a lo que establezca la cláusula arbitral y a lo que se establezca dentro de la legislación aplicable. Y bueno, también un tema importante es el tema de la disponibilidad. Como les decía, la mayoría de las instituciones estamos enfocadas en provocar resoluciones rápidas, eficientes en nuestros casos. Entonces, obviamente, tanto el reglamento como el código de ética que tenemos, pues establecen que los árbitros que formen parte de nuestro panel, pues tienen que tener
estar disponibles y para fungir como árbitro en cada caso. Y si por alguna razón no tienen la disponibilidad, pues es mucho mejor que así lo manifiesten desde el principio a que tomen un caso y después haya retrasos dentro del procedimiento, ¿no? Porque eso puede ser incluso una razón para retirar a los árbitros de nuestro panel. Ahora, en aras de mejorar el propio sistema de selección de árbitros, lo que les decía, el tema del sistema de lista, pues es básicamente el sistema sencillo, digamos, pero hemos creado también otros valores agregados a ese sistema de lista con aras de ser más flexibles hacia las partes en el control y la selección de los árbitros. No tiene ningún costo adicional estas opciones adicionales y que además las partes puedan tener acceso a todo el panel de árbitros, que no solamente esté limitado al sistema de listas, sino que ahora lo que les damos a las partes es un acceso general al panel para que las propias partes puedan hacer la búsqueda de los candidatos que les puedan parecer convenientes. Las partes también pueden diseñar su propio procedimiento de selección, cosa que les puede ayudar bastante una vez más para sentirse más cómodos y estar más digamos, pues sí, abiertos a que la persona que decide su controversia pues sea una decisión en la que estén dispuestos a cumplir, ¿no? Y estos, digamos, opciones adicionales son las las 5 que están enlistadas ahí. La revisión de prueba representativa. Esto básicamente lo que es que nosotros les mandamos una lista y las partes pueden decir, no sabes qué, no, de la lista que me mandaste, este y este no me gustan, entonces por favor hay que reemplazarlos. Y bueno, ahí podemos hacer un ejercicio de 3, 4 intercambios para poder crear una lista que propiamente con la que las partes se sientan cómodas para realizar la selección. También podemos hacer una preselección de árbitros si las partes tienen ya alguna idea de cuándo se va a llevar a cabo la audiencia, pues que podamos además verificar con los árbitros su disponibilidad para ciertas fechas con aras de que esa audiencia se celebre la fecha que las partes están esperándolo. También saber si los árbitros tienen alguna revelación que hacer dentro del procedimiento, esto es, si han tenido alguna relación de algún tipo con alguna de las partes, que lo manifiesten por anticipado para que esos árbitros no estén incluidos en el dentro de la lista, ¿no? Descripción adicional de la experiencia de los árbitros, esto es que si las partes quieren más información acerca de cierto tema pues sí, alguna explicación adicional de lo que el currículum establece, pues nosotros podamos pedirle a los árbitros esa información para que las partes una vez más tengan una decisión más informada. Y finalmente las entrevistas a candidatos de forma oral o escrita. Esto es también que las partes puedan en algún momento tener algún intercambio con los árbitros para saber si esos son los árbitros que les convienen, que les convencen. Y esto puede ser a través de una reunión, normalmente por Zoom o alguna cosa así, donde las partes puedan plantear preguntas o también que las partes manden una serie de preguntas por escrito, nosotros las mandamos a los árbitros y los árbitros las tienen que contestar. Y finalmente las listas por bloques, esto es que podamos diferenciar las diferentes listas, ya sea si se trata de un coárbitro o de un árbitro presidente, porque bueno, normalmente ser árbitro presidente implica mucho más trabajo, interacción también con los coárbitros, entonces, bueno, pues muchas veces se requieren ciertas características del árbitro presidente que no necesariamente las requieren para los coárbitros. Entonces, estas opciones, digamos, adicionales, ambas partes tienen que estar de acuerdo en que se utilicen, tiene que sí haber un acuerdo previo porque evidentemente pues todos estos ejercicios van a implicar más tiempo en la constitución del tribunal arbitral y ambas partes tienen que estar de acuerdo en eso.
Y bueno, aquí también comentarles un poco, ya una vez que se nombra al árbitro, digamos, el siguiente paso va a ser que el árbitro va a tener una conferencia o una, sí, audiencia, perdón, de procedimiento con las partes para diseñar pues todo el calendario procesal, establecer cuándo se van a presentar las pruebas, los escritos, cuándo va a ser la audiencia y bueno, básicamente diseñar el proceso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si en el camino pues surge alguna razón por la cual se tenga que recusar a un árbitro? Bueno, el artículo 15 del reglamento del ICDR normalmente establecía, o bueno, más bien como todos los reglamentos, establece las razones por las cuales se puede recusar a un árbitro, que es básicamente falta de imparcialidad e independencia. Sin embargo, en las últimas modificaciones que se hicieron al reglamento, quisimos ir un poco más allá y también establecer que no solamente esas son las razones por las que se puede remover a un árbitro, sino también cuando el árbitro no haya cumplido con sus deberes como árbitro, ¿no? Esto es particularmente importante porque no todos los reglamentos lo tienen y porque muchas veces cuando el árbitro no está siendo eficiente, las partes se ven pues un poco cautivas en un proceso en donde no pueden pues recusar a un árbitro porque no es necesariamente que el árbitro tenga algún nexo con una de las partes o esté favoreciendo a una de las partes, sino es que simplemente ese árbitro se está tardando mucho tiempo, no contesta los correos, no está emitiendo las órdenes en tiempo. Entonces, por eso creímos que incluir esta condición adicional podría resultar bastante positiva para que las partes tengan también esa puerta de salida en caso de que una situación como esta se esté dando. Y también se incluyó que no solamente el árbitro pueda hacer, que el administrador pueda remover al árbitro porque no esté realizando sus deberes, sino también porque se pueda volver incapaz de realizar los deberes como árbitro. Y esto estuvo directamente relacionado con un asunto que yo tuve en donde hubo un árbitro que pues ya de bastante edad, pero no necesariamente de mucha edad, pero sí avanzado en años, empezó a presentar situaciones dentro del procedimiento que no tenían demasiado sentido. Empezamos a recibir correos en donde de repente me preguntaba cosas que ya había yo mandado en un correo. Empezamos a notar como cuestiones de que el árbitro no estaba necesariamente completamente consciente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando platicamos con los coárbitros, pues obviamente es difícil para un colega, ¿verdad?, aceptar o decir, no, pues sí, hemos notado esto, hemos notado esto otro. Entonces, nos metimos en una situación un poco complicada de cómo podemos hacer para, pues, remover a este árbitro, donde evidentemente veíamos que había un tema. En esa situación en específico tuvimos que reunirnos varias veces con las partes. Finalmente las partes acordaron remover al árbitro porque también estuvieron de acuerdo en que habían notado ciertas cosas en su actuación. Y bueno, así fue como lo resolvimos, pero justamente con incorporar esta parte en el artículo, pues eso facilita muchísimo las cosas, ¿no? Porque ya con base en el artículo, pues ya incluso se le puede explicar al mismo árbitro la razón por la cual está siendo removido del caso. Una cuestión también que se incorporó dentro del reglamento fue el tema del Consejo de Revisión Administrativa Internacional. Esto ya venía operando, honestamente, para resolver temas administrativos dentro de los procedimientos, pero el consejo no estaba como tal incorporado a las reglas. Entonces, lo que les decía hace un rato de que muchas modificaciones que se hicieron al reglamento fueron en aras de ser más transparente y más claro en cómo se realizan las cuestiones administrativas de los procesos, pues esta fue justamente una de ellas. Las recusaciones de los árbitros las resuelve este consejo. Si hay alguna controversia respecto al número de árbitros que tengan que ser nombrados en el asunto, esto es, ya sea que las partes no establecieron el número de árbitros y no pueden ponerse de acuerdo en la conferencia administrativa, porque este es un tema que se toca durante la conferencia administrativa, pero si no hay un acuerdo, pues entonces el Consejo de Revisión Administrativa lo va a decidir.
La determinación sobre si una parte ha reunido los requisitos administrativos para iniciar o presentar un arbitraje, lo que les decía, lo que está establecido en el artículo 2 del reglamento. Si hay todavía un tema ahí que no esté, que una de las partes esté discutiendo, pues el Consejo también hará una determinación al respecto. Y también si hay una discusión respecto a cuál debe de ser la sede del arbitraje, otra vez porque las partes no lo hayan establecido dentro de la cláusula arbitral y no se hayan podido poner de acuerdo en la conferencia administrativa. Tanto el tema de la sede del arbitraje como, como la determinación sobre si una parte ha reunido los requisitos administrativos pueden estar ambas sujetas a que el tribunal arbitral tome una decisión definitiva posteriormente por el tipo de decisión que se va a presentar, pero cuestiones sobre recusaciones y número de árbitros, esas sí son decisiones que el Consejo va a tomar de manera definitiva. Y bueno, aquí es lo que les decía básicamente es eso, cuáles son las decisiones definitivas del ICDR y cuáles están sujetas a que el tribunal arbitral las decida posteriormente. Y bueno, aquí nada más una especie de línea del tiempo, porque evidentemente todas estas decisiones administrativas se toman con base en los argumentos de las partes, son a petición de parte. Entonces, lo que se hace es que se le pide a las partes que presenten sus argumentos y el Consejo Administrativo va a decidir con base en lo que las partes ventilen. Sí hay unos lineamientos que tenemos específicos, perdón, que les pueden dar mucha luz a las partes respecto a cómo se toman estas decisiones, pero en términos generales, pues les digo, son decididas caso por caso, dependiendo de los argumentos que las partes presenten. Bueno, aquí lo que les decía respecto a la mediación, se lleva a cabo una mediación concurrente. Las partes tienen el derecho de decidir que no quieren ser parte de la mediación y la mediación se va a llevar a cabo conforme al reglamento de mediación del ICDR, que también tuvo algunas modificaciones en 2021 y se las voy a platicar en un momento más. El tema de las medidas de urgentes de protección, como les decía al principio, el árbitro de emergencia se va a nombrar, va a decidir que cuando las partes indiquen la naturaleza de la medida solicitada, las razones por las que esa medida es requerida con carácter de urgencia antes de que el tribunal sea constituido. Esto es el texto que está en rojo fueron las modificaciones que se hicieron al reglamento en 2021, agregando este lenguaje, las razones por las cuales esa parte tiene probabilidades de obtener una decisión favorable sobre la medida solicitada. Esto es que haya una justificación de por qué esa medida es necesaria y sobre todo, y lo más importante es esta última parte en donde se le pide a la parte que está solicitando la medida que indique cuál es el daño que se sufriría en caso de que la medida no fuera otorgada, que haya algo tangible que obligue o que le indique al árbitro de emergencia el por qué esa medida tiene que dictarse en ese momento específico antes de que el tribunal sea constituido. Se incluyó también dentro del reglamento del ICDR una provisión acerca de los secretarios del tribunal arbitral. No sé si han tenido oportunidad alguna vez de ver algún asunto con esta figura, pero el secretario del tribunal es una persona que asiste al tribunal en cuestiones administrativas dentro del tribunal. Y bueno, es una práctica que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en casos muy complejos en donde se requiere que el tribunal tenga este tipo de asistencia. Y la verdad que dentro de yo formé parte del comité que decidía los cambios que se iban a hacer al reglamento y cuando se puso sobre la mesa este tema fue algo que sí se discutió un poco porque en estricto sentido no ha habido como una cierta resistencia a promover el uso de los secretarios de tribunal arbitral. ¿Por qué? Pues porque encarecen en varias ocasiones el procedimiento, ¿no? Hay que pagarle al secretario y hay que pagarle al tribunal.
Y además ha habido ciertas cuestiones o ciertos cuestionamientos más bien de cuáles son las decisiones y qué sí puede hacer el secretario y qué no, ¿no? Con siempre el temor de que el secretario del tribunal vaya a tomar decisiones en el proceso que no debería de tomar. Entonces, sobre este tema fue que se dio bastante discusión. Sin embargo, lo que también se comentó es que la figura del secretario es también una buena oportunidad para practicantes jóvenes del arbitraje de entrar a asuntos a los que normalmente no tendrían acceso si no fuera bajo este esquema, ¿no? Entonces había ahí un tema educativo importante y también que la única cuestión era sí establecer claramente los lineamientos de cómo ese secretario sería nombrado, ¿no? Que en primer lugar tendría que ser con el consentimiento de las partes, que el tribunal podría designar al secretario del tribunal arbitral, es decir, decidir quién va a tener esa figura, y que sí tendría que haber unas directrices muy claras de qué es lo que el secretario podría y no podría hacer dentro del procedimiento. Y pues eso fue lo que se hizo, ¿no? Se generaron las directrices, dejando sobre todo muy claro que el secretario no puede tomar decisiones de derecho, es únicamente asistir al tribunal arbitral en cuestiones administrativas, y también que el secretario tiene que estar sujeto a los mismos criterios de revelaciones y de imparcialidad e independencia que tiene un árbitro. Y bueno, otro cambio que se hizo al reglamento fue en el artículo 21, lo que les decía hace ya un rato, que el tribunal arbitral pueda decidir sobre su propia jurisdicción y sobre la arbitrabilidad sin necesidad de que el asunto sea referido a un tribunal judicial. Otra cosa que se incorporó también en los artículos 22 y 26 fue respecto al uso de los medios electrónicos para la celebración de audiencias. Ya anteriormente se había establecido que las audiencias se podían llevar por cualquier medio, pero no era claro respecto a cuestiones de video, audio u otros métodos electrónicos que ya se incorporaron en el reglamento claramente. Y también el tema de la ciberseguridad y privacidad y protección de datos que ya también antes les había comentado. Aquí también, bueno, se generó pues un requisito específico y estricto respecto a que todos los árbitros tengan que tomar una capacitación sobre ciberseguridad. Eh, Hay una guía de mejores prácticas que los árbitros tienen que seguir durante todos los procedimientos. Se tiene que incluir el tema de ciberseguridad en la agenda de la audiencia procesal. Si hay necesidad de proteger datos de una manera adicional a lo que regularmente se hace, eso es un tema que se tiene que tocar y que tiene que quedar dentro de la orden procesal. Y también se generaron una guía para mejores prácticas para mantener la ciberseguridad y privacidad que se circula hacia todas las partes y se discute durante esa audiencia. Y también nosotros internamente hemos tomado muchas medidas para que la ciberseguridad pues no sea un tema de preocupación a las partes que llevan procedimientos con nosotros. Otro tema que también se incluyó dentro del reglamento del ICDR en esta última modificación fue el tema de las decisiones anticipadas. Esto es también en la tradición de common law, esta figura es bastante popular, son estas decisiones porque pueden en muchos casos pues reducir los temas del arbitraje y bueno, decidir cuestiones que son puramente de derecho, que no necesariamente admiten pruebas de hecho, y decidir los casos pues de manera no preliminar, porque sí es una decisión final, pero a una etapa muy temprana del proceso, sin necesidad de incurrir en costos adicionales, como les decía, de audiencias, de pruebas y algunas otras cosas. Entonces, se adoptó esta figura. Yo he tenido un par de casos en donde se ha utilizado, una de ellas con un tema de prescripción, por ejemplo,
que una de las partes alegaba que ya el derecho estaba prescrito y entonces no había ninguna necesidad de seguir adelante con el arbitraje. Y bueno, ha habido ahí algunos otros temas en donde ha resultado bastante positivo. Esto sí se estableció dentro de los parámetros de cómo hacer esta solicitud, que se tiene que solicitar al tribunal antes de hacer la solicitud. Esto es que el tribunal va a decidir si la solicitud puede presentarse o no, y igualmente establecer lineamientos en cómo o cuáles son los criterios para que el tribunal permita a la parte que presente esta solicitud. Esto es que va a tener una posibilidad razonable de éxito, que va a eliminar o limitar alguno de los aspectos de la disputa, lo que les decía, reducir los temas que el tribunal tiene que decidir, y también justificar el por qué eso resultaría en un proceso más eficaz y económico para, en lugar de diferir a que el asunto se resuelva al final con una audiencia de pruebas de hecho y algunas otras que se puedan solicitar y que resultarían evidentemente en más costos, como pueden ser pruebas periciales, y algunas otras, ¿no? Entonces, eso también un ejemplo, como les decía, de cómo el reglamento internacional ha traído figuras del common law hacia el reglamento de arbitraje internacional para favorecer que el proceso sea mucho más eficiente. Otras cosas que se incluyeron en el artículo 32: se estableció la posibilidad de firmar los laudos y las decisiones de manera electrónica, esto haciéndolo un poco más eficiente una vez más, que no tenga que haber ese ir y venir en firmas autógrafas, que bueno, igual estará sujeto también a la jurisdicción y dependiendo de lo que las jurisdicciones locales requieran. También el tema de los depósitos, lo que les decía de la parte que no realiza los depósitos, eh, hay ya una aclaración en torno a que aunque la parte no cubra los depósitos, se tiene que conservar su derecho a defenderse de la demanda. Esto no estaba en el reglamento, aunque se entendía que así era, pero ahora ya una vez más lo quisimos dejar muy claro ahí. Obviamente, si la parte presenta una demanda y no cubre los costos de su propia demanda, entonces sí el tribunal arbitral puede dar por terminada esa parte de la controversia, pero nunca negándole el derecho a defenderse de una demanda que haya sido interpuesta en su contra. Y lo que les decía también hace un rato respecto al laudo separado sobre depósitos que una parte realice en lugar de la otra. El tema de la confidencialidad también tuvo ahí una modificación, como a lo mejor ya ustedes saben, en años recientes ha habido una tendencia muy clara de las diferentes instituciones a publicar laudos que son laudos redactados, esto es sin revelar los nombres de las partes o la naturaleza o alguna información que pueda ser identificables a las partes, pero sí con la intención de que haya pues una especie de casos, ¿no? O de antecedentes que puedan ayudar muchas veces a las partes a darse un poco de luz en torno a cómo puede o no puede decidir un tribunal arbitral. Entonces, pues seguimos esta tendencia y lo que hicimos es que les damos a las partes la oportunidad de objetar a que el laudo sea publicado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del laudo, y si no hay ninguna objeción, pues entonces ese laudo podrá publicarse, como les digo, redactado. Esto es eliminando las partes donde se pueda identificar a las partes del asunto. Y bueno, aquí nada más comentarles un poco acerca de cuáles son los costos administrativos en un arbitraje del ICDR. Como pueden ver en la columna del lado izquierdo, está establecido el monto de la controversia. Entonces nosotros, el cobro que hacemos de los costos administrativos van relacionados con el monto de la controversia. Y algo que es interesante es que nuestros costos administrativos tienen primero dos opciones, la estándar y la flexible, y dentro de ambas hay, la cuota administrativa está dividida en dos momentos. Bueno, en la flexible está dividida en tres, pero en la estándar está dividida en dos momentos. ¿Y esto qué es lo que significa? Que cuando inician un proceso van a cubrir la cuota inicial
y una vez que el asunto se feche una fecha de audiencia, entonces se va a cobrar una cuota final. ¿Esto qué ventaja tiene? Que si las partes llegan a un arreglo antes de la audiencia, esa cuota final se le puede regresar a la parte que la ha cubierto. Entonces, eso tiene esta ventaja. Por otro lado, el sistema flexible implica que una parte puede iniciar un proceso y durante 90 días no va a haber ninguna actuación dentro del arbitraje. Esto es, se inicia el proceso, se notifica el inicio, pero la parte que inició el proceso tiene todavía esa ventana de 90 días para decidir si sigue adelante con el arbitraje o no. Y esto, la ventaja que tiene es que abre la puerta a que las partes puedan negociar, puedan mediar. Incluso en algunos casos funciona como un golpe en la mesa de la parte demandante para obligar a la parte demandada a que se siente y la escuche, ¿no? Me ha pasado algunas veces que las partes dicen, no, es que yo tenía meses sin saber de mi contraparte hasta que estamos aquí en la conferencia administrativa, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a dialogar y empiezan a tratar de llegar tal vez incluso a algún acuerdo. Y tienes entonces que frenar la conferencia administrativa y darles ese espacio, ¿no? Entonces, esta fórmula, digamos, tiene esa ventaja en donde la parte pues puede hacer uso de ese tiempo para tratar de arreglarlo. Si la parte está decidida a iniciar el proceso, pues entonces tiene que pagar, perdón, la cuota de procedimiento y la cuota final, una vez más, se cobra a las partes cuando se fija la fecha de la audiencia. Y bueno, aquí nada más platicarles un poquito acerca de los procedimientos expeditos. Bueno, esta es la cláusula, digamos, modelo que pueden ustedes incorporar en los contratos que celebren. Y como les pongo ahí, se recomienda incluir la sede del arbitraje, el idioma, si es que así lo estiman. Y bueno, lo que pasa es que los procedimientos expeditos van a ser aplicables a todas las controversias que vayan por debajo de los $500,000 por reglamento, pero también las partes tienen la posibilidad de pactar procedimientos expeditos dentro de sus contratos independientemente del monto de la controversia. Entonces, eso es por lo que les pongo aquí la cláusula. Bueno, aquí lo que les decía, el artículo primero también fue modificado en 2021 para incrementar el monto a los $500,000. Anteriormente eran $250,000 digamos, el límite para entrar a los procedimientos expeditos. Y también lo que les decía, este es un ejemplo de cómo las figuras del civil law se incorporaron al reglamento, porque este es un procedimiento muy similar y muy diseñado de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Se presenta la demanda o el escrito sobre el fondo con todas las pruebas que se tengan sobre el caso. El nombramiento del árbitro es más rápido que en un procedimiento, digamos, tradicional. La lista debe devolverse en 10 días. Bajo un reglamento, bajo el otro reglamento son 15 días, entonces ahí se reduce. La conferencia preliminar y la orden procedimental se tiene que emitir dentro de los siguientes 14 días después de que el árbitro se nombra. También ahí hay unas fechas que son mucho más restringidas. De hecho, el reglamento regular no tiene una fecha establecida para emitir la orden procesal, el procedimiento expedito sí. La presentación de escritos tiene que vencer a los siguientes 60 días después de la orden procesal. Esto es, las fechas que establezca el calendario que diseñe el árbitro no puede exceder de esos 60 días. Y ahí mismo se va a llevar a cabo una audiencia de alegatos orales. Esto es, no es una audiencia de desahogo de pruebas, es simplemente una audiencia en donde las partes van a presentar sus argumentos. Y esto va muy enfocado a que ya las pruebas se presentaron cuando se presentó el escrito de fondo. Y el laudo debe notificarse 30 días después del último día de audiencia. Entonces, también ahí el reglamento regular, digamos, tiene 60 días para el árbitro para emitir el laudo. Aquí son únicamente 30 días, perdón. Entonces, vamos viendo cómo
se va reduciendo el tiempo de decisión. Y como pueden ver ahí, pues el tiempo estimado de resolución de un asunto desde el comienzo hasta el laudo es aproximadamente de 135 días. O sea, estamos hablando de menos de, de menos de 150 días. Y bueno, aquí un poco hablarles de cómo funciona la mediación. Como les decía, se nombra un mediador. Una vez que las partes están listas para ir a la mediación, se nombra el mediador. El mediador tiene una conferencia preliminar también con las partes para conocer mucho más de la controversia, saber cómo la pueden llevar a cabo, cuáles son las expectativas de las partes, si van a llevar a cabo una, dos, tres reuniones, las que sean necesarias, si van a llevar a cabo reuniones separadas, con cada una con el mediador o van a ser conjuntas, si van a ser en persona, si van a ser por video, por teléfono. Todas esas cuestiones se van a tocar dentro de esta conferencia preliminar. Van a fijar una fecha para la conferencia de la mediación. Como les decía, establecer si además de eso va a haber las sesiones van a ser conjuntas o individuales. Y finalmente llegar a un acuerdo o decidir si se va a seguir adelante con la mediación. Esto pareciera que puede ser un proceso corto, digamos, pero la verdad es que en la práctica la mediación puede incluso llevar un poco más de tiempo y sí les quiero transmitir que el hecho de que una mediación lleve más tiempo o no se resuelva en la primera sesión no es necesariamente un símbolo de fracaso. Yo creo que la mediación es un proceso diferente que necesita muchísimo más cocción. Entonces, las partes necesitan bastante adentrarse más en cuáles son sus expectativas. El mediador juega definitivamente un papel crucial en todo este proceso. Entonces, mucha gente dice, no, es que ya estuve en la sesión de mediación y la mediación, falló, ¿no? No necesariamente, después todavía de que se lleva a cabo la sesión, yo creo que el proceso continúa y mientras haya una posibilidad de llegar a un arreglo, pues la mediación sigue teniendo algún efecto y puede seguir llegar a tener pues un buen impacto dentro del proceso, ¿no? Lo que decíamos de la mediación y el arbitraje concurrentes. Y bueno, estas son algunas cuestiones establecidas en las últimas modificaciones al reglamento. En 2021 fueron las primeras modificaciones que se hicieron al reglamento de mediación. Eh, una vez más, se establecieron ya la manera en la que se pueden llevar a cabo las reuniones, que puedan ser a través de otros medios electrónicos. Cambiamos también un poco el lenguaje, las referencias a nombrar un mediador por inferencias más positivas, promoviendo un acuerdo entre las partes y aumentando el apoyo de la institución. Esto es, si en arbitraje es importante que las partes estén de acuerdo en nombrar al árbitro, en mediación es muchísimo más, ¿no? El tema de la confianza en la persona que está fungiendo como mediador es crucial en un proceso de mediación. Y es por eso que quisimos cambiar el lenguaje para hacerlo en un sentido mucho más positivo. Los deberes y responsabilidades del mediador también se modificaron un poco, haciendo una referencia más clara a cuáles son sus deberes y responsabilidades y aumentar la participación y autoridad de las partes. También el procedimiento de mediación quisimos hacerlo un poco más descriptivo, resaltando que las partes siguen teniendo el control, enfatizar que el proceso tiene que ser eficiente y efectivo al tener como diferentes etapas, la conferencia preparatoria, el uso de tecnología, el intercambio de documentos, la posibilidad de llevar reuniones individuales con las partes, comunicaciones, entre otros, ¿no? Tratamos de hacer como que el proceso sea un poco más eh, visible antes de que se inicie, ¿no? El procedimiento de mediación requiere que las partes y el mediador consideren los requisitos de cumplimiento y las prácticas relacionadas también con temas de ciberseguridad, privacidad y protección de datos. Y también lo que les decía, la referencia a la Convención de Singapur en el tema de la conclusión de la mediación y el tema de
la referencia que se hace al reglamento de mediación del ICDR dentro del reglamento de arbitraje, pues hace también que se vuelva pues un sistema bastante integral, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde termino con los procesos de mediación y arbitraje y cómo funcionan. Ahorita nada más me quiero tomar algunos minutos para platicarles sobre un par de iniciativas que están relacionadas con todo el esfuerzo que hemos venido haciendo ya desde hace un par de años respecto a la inclusión de sistemas de inteligencia artificial en nuestros procedimientos. Uno de ellos es la herramienta para escribir cláusulas arbitrales, redactar cláusulas arbitrales. Y es este que están viendo en la pantalla, el Clause Builder AI. Es un instrumento que, asistido por inteligencia artificial, puede ayudarlos a generar una cláusula de arbitraje que puede estar enfocada pues a sus necesidades. Hay bastantes temas que están incorporados en la herramienta y bueno, pueden incluso generar cláusulas en español. Entonces, pues es bastante interesante. Los invito a que ingresen a la página de internet, lo utilicen y jueguen ahí bastante con la herramienta porque les puede traer temas muy interesantes. Y el segundo es el Clear Brief, es una herramienta que hemos institucionalizado para los árbitros. Esto a lo que ayuda a los árbitros es al manejo de los documentos dentro del procedimiento. Igual, asistido por inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a elaborar resúmenes de documentos, redactar documentos y revisar automáticamente algunos hechos que estén incorporados en los escritos de las partes. Entonces, estamos pues muy emocionados por seguir incorporando más y más herramientas en una era de inteligencia artificial en donde pues ya prácticamente estamos inmersos en esta realidad y pues tenemos no más que hacer uso de las herramientas y tomar beneficio en lo que se pueda de las mismas, ¿no? Hay obviamente bastantes lineamientos de los árbitros en cómo utilizarlas, en que hay que hacerlo de una manera muy responsable, de una manera ética y profesional, pero bueno, pues es la idea de seguir fomentándolo y que las partes y los árbitros se beneficien de su uso. Y pues con eso terminaría. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja, algo más en lo que les pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Janet, bueno, por tu exposición tan completa y ese panorama general, pero nos diste pues un paseo por lo que es ICDR, sus procedimientos y las cuestiones más importantes que bueno, se nos quedan. Y eso es muestra de tu experiencia, la experiencia que tienes pues no solo con el arbitraje, sino también con la institución. Muchísimas gracias. Bueno, tienen alguna pregunta, pues bienvenido sea, aprovechando que está Janet acá con nosotros. Yo voy a parar la grabación, bueno, y así conversamos con las preguntas con más tranquilidad.